Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es David Sequeiros Casa. Soy del curso de Mecánica de Suelos aplicadas a la cimentación. Hoy voy a exponer ejemplos de observación por instrumentación de fallas de taludes y deslizamientos. Voy a presentar a continuación tres ejemplos que se observan cómo utilizar el instrumento y analizar las fallas de taludes en deslizamiento. Ejemplo 1. Fallas de talud después del corte. Como ejemplo, la falla en ensanche de la vía férrea, reporte de investigación en el método de reconocimiento para prevenir deslizamiento y fallas de taludes. En este ejemplo de una falla de talud durante la ejecución de un corte de talud en un programa de ensanche de vía de férrea, después de una grieta de 10 centímetros de ancho máximo y 1 metro de profundidad y 35 metros de largo. Ocurrió en la parte superior de un talud, observándose un movimiento lento del mismo. En esta área de la vía férrea va paralela a un río que corre a través del pie de una colina, utilizando como campo de cultivo. La vía existente tiene tiene un talud de corte de 20 metros de largo, como una inclinación de 1 a 1.2, un muro de contención de contorno de hecho de albañilería de piedra está instalada al pie del talud. Geológicamente está compuesto este talud de porfido de cuarzo muy duro con muchas fisuras. Se decidió instalar un muro de contención de 7 metros de altura en un punto situados de 7 a 8 metros de la vía existente hacia el lado de la montaña. En este propósito se verá la figura 3.1. Bueno, acá lo tenemos la figura 3.1, la ocurrencia de grieta después del corte. Después de la grieta indicada, ocurrió durante el trabajo de corte en la parte inferior del talud, y las excavaciones para la cimentación del muro de contención, 6 deformémetros para deslizamientos mostrados en la figura 3.1, así como medidores de deslizamientos utilizados, estacas y diales fueron instalados. Las mediciones se iniciaron para entender el proceso de la grieta con el propósito de determinar la posibilidad de una falla y para evaluar los efectos de las medidas de protección. Por otro lado, el corte de la parte superior del talud fue ejecutado como medida de protección. Como se ve en esta tabla de 3.2, la relación entre el desplazamiento de corte y la parte superior del talud. Como se ven acá, después del que haya procedido del corte, fue poco a poco decreciendo la velocidad del agrietamiento, gradualmente después del corte. En la medida en que el deslizamiento ocurrió como resultado del corte en la parte inferior del talud, se asumió una superficie circular de falla, como acá se ve en la figura 3.1. Se muestra, claro, el cálculo verificatorio se llevó a cabo en el corte superior. Se obtuvo un factor de seguridad de 1.07, asumiendo que el factor de seguridad era 1. En el momento del corte de la parte inferior, la cohesión del suelo era 0 kilogramos por fuerza por centímetro cuadrado, con un ángulo de fricción interna de 33 grados. Usualmente se esperaba un factor de seguridad por encima de 1.2 para que la estabilización del talud. Sin embargo, el muro de contención estaba construido cuando el movimiento de talud ocurrió. El terreno estaba reforzado con inyecciones de concreto en el talud. Ejemplo 2. En este ejemplo de deslizamiento circular se ocurrió como resultado del corte acerca de la boca de un túnel. Como se ve en esta planta de reconocimiento, donde el ancho de la parte inferior es de 10 metros y la profundidad del corte es 7 metros y la longitud es cerca de 60 metros. Después de un mes de completar el corte, apareció una grieta de 8 metros de largo y 40 metros de ancho en el talud de corte en la parte superior del talud natural. De acuerdo con las mediciones de los
extensómetros. Hablando del instrumento extensómetros, voy a dar un poco conocimiento. Son las que miden en forma vertical, ¿no? Para determinar movimientos de la superficie de la falla, cuando las deformaciones son mayores de 5 centímetros, caso que en la cual los inclonómetros no se pueden utilizar por la imposibilidad de la entrada del equipo medidor. Entonces, bueno, no, acá nos dice que el extensómetro sirven para medir verticales, movimientos o deslizaciones verticales. Y una vez midiendo, se tuvo un deslizamiento, ¿no? Que tenían 8 milímetros por día. Conforme que se desarrollaba el deslizamiento, otras grietas ocurrieron en el túnel, cerca a la boca del túnel. Bueno, con este objeto de entender la situación actual del deslizamiento, se ejecutaron sondajes en los lugares indicados, como se ve en la figura 3.3. Los sondajes se ejecutaron en una sección a través de la parte en el corte, en una sección paralela a la dirección del movimiento en el centro del bloque de deslizamiento. En base a lo anterior, se entendió la geología. Además, se realizó un levantamiento de la superficie del deslizamiento con deformómetros e indicadores de niveles freáticos para determinar el flujo del agua y las inclinaciones con extensómetros para determinar las características del movimiento del deslizamiento. A continuación, tenemos las descripciones, ¿no?, de reconocimiento, ¿no? 1. La deformación geológica a base de los sondajes que se muestra en la figura. Bueno, acá se encuentran las capas del suelo, ¿no?, que se tiene durante el estudio, ¿no?, de este túnel, ¿no? 2. Reconocimiento de la superficie de deslizamiento. Se introduce también nuevamente los sondajes, deformómetros, que en la cual te da, ¿no?, te reconocen los puntos de deslizamiento de base que se tiene en la superficie de deslizamiento dentro de la base de la loatita. Es una capa, ¿no?, que tienen acá de la loatita, que está alterada, ¿no?, que tiene el suelo. Como acá se ve en la tabla, son diagramas de deformación acumuladas, ¿no? Acá tenemos deformación, compresión a tensión y las fechas de observación, ¿no?, con respecto a eso. 3. Reconocimiento de nivel freático. Siempre se observa que en las excavaciones que se dieron, siempre tuvo un nivel freático, ¿no?, que se encontraba de 4 a 6 metros debajo de la superficie del terreno, que se encontró dentro del basámetro de loatita. 4. Observaciones con reglas inclinadas. Se instalaron reglas inclinadas que en las partes superiores de la escarpa del deslizamiento, en la parte más alta, de acuerdo a los resultados de la medición de movimientos de inclinado, fue en promedio de 6 segundos por día, por la cual el deslizamiento no era activo. Se predijo que el proceso de deslizamiento en la parte superior, ya que el movimiento inclinado recién se estaba acumulando. 5. Observaciones por extensometría. Como ya les dije, ¿no?, es un instrumento que la cual mide, ¿no? Y bueno, en esta tabla se encontraron, ¿no?, de acuerdo a la expansión y la contracción del terreno, se encontró un deslizamiento de 9.8 milímetros, ya que esta falla fue de gran escala y no se detuvo un tiempo después del drenaje, que el agua subterránea mediante sondajes realizaron como medidas de emergencia. Bueno, continuando, acá tenemos un ejemplo de medición de deslizamientos en estrato terciario, trabajo de protección de talud mediante estructuras. 1. Topografía geológica.
Esta área se localiza en una colina con ligeras inclinaciones a través de la cual corre un valle en la dirección este-oeste. Existen trazas de deslizamientos y fallas significativos en áreas vecinas, pero en el terreno del área de corte se cambió como los materiales de préstamo, por lo que fue imposible encontrar el avance clara de evidencias de la topografía de deslizamientos. Geológicamente, esta área consiste principalmente la arenisca y el lodititas del periodo neógeno, con la tierra intemperizada y depósitos columbiales presentes como capas superficiales. La lodotita es una roca expansiva de color gris-azul. Los análisis mineralógicos indican la presencia de mineral morilonita. La formación geológica de esta área es casi horizontal, como se muestra en esta figura. Acá se ve, ¿no?, la grieta de la tensión, ¿no? Se forma de esta forma, ¿no? Y en la cual que acá encontramos los materiales, o lo que es minerales, lodotitas, ¿no? Y acá están lo que es la sección de medidas de protección contra el deslizamiento, ¿no? Como resultado de la investigación, primero se trató de detener el movimiento de deslizamiento. El contrapeso del relleno que se muestra como en la figura número 4 eh, se ejecutó y luego la parte de la porción de superficie de la tierra del talud fue removido. Al mismo tiempo, se introdujeron los sondajes de gran diámetro, pilotes de acero de sección H en las filas a lo largo del pie del talud derecho de la carretera nacional. Luego se construyó un muro de contención de 3 metros de altura en la cimentación de los pilotes. Debido a las medidas de protección, el movimiento del deslizamiento parecía haber parado. Como se ve en la figura, en el cuadro cambio de movimientos de medidos con extensómetro, ¿no? Bueno, los pilotes tuvieron éxito, ¿no? En todas palabras, significa que grandes esfuerzos que estaban actuando en los pilotes fueron detenidos, ¿no? Por, mm, Adicionalmente, se perforaron sondajes de gran diámetro en un lugar de 20 metros por detrás de esta parte de superior del talud antiguo, y luego se instalaron pilotes de acero de 15 a 16 metros de largo, con diámetros de 600 milímetros. Un pilote de acero de sección H se introdujo en cada tubo de acero y luego el interior del pilote se llenó con concreto. El deslizamiento fue casi estabilizado por estos pilotes. Como medida de seguridad adicional, se perforaron sondajes horizontales de 70 metros de longitud del pie del talud para drenar el agua freática. Bueno, eso es todo y gracias por su atención.